continúa con el ciclo de Mañanas de Bioarte que se desarrolló en el 2020 y con el seminario de biomateriales que se desarrolló en el 2022. Bien, ahora les voy a leer una breve introducción, presentación para alinear. Para la continuidad de este ciclo decidimos centrarnos en los vínculos interespecie, específicamente en aquellos donde se da una cocreación entre especies no humanas y artistas. Nuestro interés particular tiene que ver con la creación de entornos artificiales respetuosos, producto de la investigación y experimentación de los y las artistas que, buscando acentuar el diálogo con especies no humanas, han creado dispositivos que materializan esas estrategias de comunicación. Desde el grupo de estudio Biosemiótica, Arte y Técnica, organizamos este encuentro de formación abierto y gratuito para escuchar y conocer más sobre las particularidades de cada proceso realizado por referentes artísticos nacionales que muy generosamente han aceptado participar del seminario. En la primera sesión de ayer contamos con la presencia de Pablo Logiovine, en esta segunda sesión con la artista Karina Salinas, y mañana en la última sesión contaremos con la artista Virginia Huitrón. Bueno, les voy a comentar algunas cuestiones para tener en cuenta. El seminario se desarrolla en 3 sesiones que son virtuales. Después estos encuentros van a ser, son grabados, ¿sí? Ahí de paso le pido a Anto que le tenía que recordar que comience la grabación. Son encuentros que van a ser compartidos después en el canal de YouTube de la facultad. Ahí también tienen acceso a los otros seminarios, a las grabaciones de los otros seminarios. Bien, en este segundo encuentro, junto a Karina Salinas, denominado Laboratorio Textil, vamos a tener una primera parte de presentación de Karina, de su obra, y después vamos a abrir un poco los micrófonos para que puedan compartir sus comentarios y preguntas. A ver, antes de comenzar, disculpen, también algo en relación a la duración, ¿sí? Tenemos un horario de finalización estimado de a las 12 horas tendríamos que estar cerrando, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, ese sería más o menos el horario, ¿sí? Bien, antes de comenzar les voy a leer una breve biografía de la artista. Karina Guadalupe Salinas nació en la ciudad de Santa Fe y actualmente vive en la localidad de Santo Tomé, Santa Fe. En 2012 terminó de cursar la Tecnicatura en Artes Visuales en el Liceo de la ciudad donde reside. En el 2023 participó del seminario Bioarte, Imaginarios, Diagnósticos y Ecologías a cargo del profesor Daniel López del Rincón. Asistió a la clínica Laboratorio de los Elementos, coordinado por Manuel Fernández y Agustina Trinkel en 2022. Asistió a clínicas con Ana Gallardo, Diana Eisenberg, Taller Curadora, entre otros. En el 2023 participó de la muestra grupal Tramas Interespecie, curada por Lucía Stubring, junto a Diego Albetti, Ana Paula Hall, Carla Tortul, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Santa Fe. Este año recibió el segundo premio en la disciplina textil del Salón Nacional de Artes Visuales. Las últimas muestras individuales en las que participó, con el cuerpo en el 2022 en el Museo Borla Santa Fe y el otro lado de la trama en el 2020 en el EAC Uruguay. También participó del Salón Nacional de Artes Visuales en el 2022, el Premio Itaú, categoría Bioarte en 2022, en el Simposio Cartográfico ISMAP Uruguay 2022 y en la Bienal de Arte Textil Contextel 2020 en Portugal. Bien, le damos la bienvenida Cari, te escuchamos atentamente y al finalizar vamos a abrir los micrófonos para que puedan conversar un poco con la artista. Mientras tanto pueden dejar sus comentarios escritos en el chat. Bien, te cedo la palabra, gracias por tu tiempo. Bueno, hola a todas y a todos los que están presentes. Y bueno, primero agradecerle por convocarme a este dispositivo de escucha y que está muy en relación con lo que
hago en todo el trayecto mío artístico. Y bueno, ya Caro me presentó, yo soy Karina Salinas, trabajo desde lo textil y la acción. Y en todos mis trabajos, o desde que comencé, siempre trabajé con seres sintientes de mi misma especie y de otras especies. Conecto siempre con cuerpos sensibles y los uno con una puntada de bordado, que es con lo que yo trabajo. Y genero vínculos, siempre. Vínculos para emparentarme con seres humanos o no humanos. Y en esta oportunidad lo que yo les traigo es el laboratorio textil. Así que me voy a tomar un minuto para compartir la pantalla, para empezar a mostrarles y conversar de esto que es laboratorio textil. Bueno, allí empezamos con lo que veníamos conversando. Laboratorio Textil es un proyecto que comencé en el año 2012, que consiste en crear bichos canastos para la producción de fibra textil. El bicho canasto o bicho cesto, que se lo conoce por la forma que tiene su canastito, es una especie de lepidóptero. Es de las familias de las mariposas. Crío bichos canastos para construir este textil, que es un manto, al que yo llamo arquitectura textil. Este manto está construido por por un grupo y un conjunto de bichos canastos. Este textil tiene un lado áspero, que es el que están viendo acá, que está construido con palitos y que cuando uno lo toca tiene esta similitud de una arquitectura que sube, que baja, que tiene asperezas. Y el otro lado, que es un poco más suave, que está construido con seda, y es allí donde se ve mi puntada de bordado, desprolijo, pero después de un tiempo, todo esto fue darme cuenta después de un proceso y de un tiempo. No fue que enseguida me fui dando cuenta de lo que hacía. Entonces, este propio textil convive en un umbral de dos polos opuestos. Un lado suave y un lado áspero. Un lado con palitos y un lado con seda. Y cada microárea de tela, de cada microárea de esos pedacitos que ustedes pueden ver en pantalla, es confeccionado por una oruga. Y necesito muchas de estas orugas para poder ir agrandando este textil. Acá, por ejemplo, pueden ver que hay 5 canastitos de bichos canastos. Y en un año, a lo mejor solamente pude criar esos 5 bichos. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Pero es para que tengan idea de la magnitud. Este solo pedacito que ustedes ven en pantalla mide 6 centímetros por 3. Y a lo mejor trabajamos un año juntos solo para conseguir este micro pedacito de textil. Y la estrella de toda esta historia es el bicho canasto. Si yo me pongo a pensar en qué momento conocí al bicho canasto, yo les puedo decir que en mi niñez el bicho canasto convivía con nosotros. Nosotros en mi niñez jugábamos a hacer pelotitas de barro,
a juntar sopapitas porque había una plaza y un campito donde jugar, y en ese campito había bichos canastos. Nosotros cuando lo veíamos, los juntábamos porque se lo iban a comer las gallinas o las aves que pasaran, se los iban a comer, y los llevábamos a otros lugares más escondiditos, pero yo conocía al bicho canasto como bicho en mi niñez. Pasó un tiempo, ya adulta, asistí a un taller textil acá en Santo Tomé, en donde vivo, de Tona Perrín. Ella era artista y podíamos conversar sobre los textiles, los usos, las características, los atributos. Y allí conocí el textil del bicho canasto, porque ella me comentaba y me mostraba que se podía hacer tela con el capullo del bicho canasto, que las mujeres hace muchos años atrás, bueno, además de hacer las innumerables tareas del hogar, recolectaban bichos canastos y con esa tela lo cortaban y curtían el cuero, sacaban todos los palitos y podían hacer un cuerito delicado, fino, con lo que podían hacer carteras, monederos, para ser vendido como una artesanía muy delicada. Entonces yo ese momento lo registro como fue un cambio para mí, porque de niña lo conocí al bicho como insecto, de adulta lo conocí como el uso utilitario que le podían llegar a dar a esa fibra textil. Entonces desde ahí mi intención era hacer textil. Dije, bueno, voy a salir a buscar bichos canastos. Los empecé a buscar por los árboles, como tenía esa memoria infantil de que estaban en árboles. Los busqué por plazas, los busqué cerca de la costa, los busqué en el campo. Resulta que el bicho canasto es sensible a la contaminación, entonces en las ciudades dejaron de estar. Y en ese momento yo me pregunté en mi propia memoria, ¿en qué momento uno pierde la memoria? Y eso que era tan habitual en mi infancia de verlos, lo dejé de ver y no me di cuenta. Entonces, cómo el cuerpo se adormece y se acostumbra a eso. Entonces, bueno, hay gente que no lo conoce al bicho canasto, no tiene la suerte que yo tuve de verlo, de hasta jugar con el bicho y tenerlo presente. Entonces, bueno, dentro de las personas que yo empecé a preguntar y que lo recordaban, empezó mi búsqueda, porque ya no alcanzaba con buscarlo solamente en plazas y jardines. Entonces seguí buscando el bicho canasto. Para las personas que no llegaron a conocerlo, bueno, tiene forma de cesto, nunca abandona su cesto, lo transporta de una rama a otra, va siempre con su cesto lo va agrandando con palitos que va cortando y va encontrando de los lugares en donde vive. Entonces, bueno, ahí empezó esa búsqueda como dando vuelta. En el año 2010, mi prima me regala un bicho canasto. La alegría enorme, imaginen, de tener un bicho. Era, ¡guau! Yo hasta en mi inocencia, el no saber, lo coloqué en una planta en el jardín de mi casa, me fui a dormir, al otro día el bicho no estaba más. El bicho estaba vivo, el bicho camina, se traslada rápido, no es tan lento y se fue. En ese momento yo dije, bueno, me quedé sin bicho y sin tela nuevamente, en un bicho que no es fácil conseguir. Ahí yo supe y ahí me di cuenta
que si quería el bicho canasto, que si quería la tela del bicho canasto, los tenía que criar. No tenía otra opción. Y ahí me encontré con la primera disyuntiva y problema para mí. Soy de la especie, pertenezco a la especie que lo persigue y lo mata porque es una plaga, y soy de la especie que lo quiere rescatar y cuidar para conseguir su tela. Eso para mí fue una conmoción enorme, enorme. Pero bueno, sin tela, sin bicho, y ya con esas ideas en las que quería criar el bicho, me puse a investigar cómo era el ciclo del vida del bicho canasto. Decidí que el lugar iba a ser mi jardín, y para eso tenía que ver qué comían, cuáles son sus enemigos naturales, cuáles son sus... ya sabía que el humano no es muy amigo del bicho canasto, pero bueno, hay ácaros, hay hormigas que no se llevan, no son muy amistosas para el bicho canasto. Y seguir en esta búsqueda, buscar en árboles, mirar ramilletes, pensando que, hojas secas, pensando que eran bichos canastos y no eran, como continuar esa búsqueda con personas, hasta que, bueno, en el marzo del 2011 me regalaron una bolsita de nylon con algunos bichos canastos adentro. Entonces, desde mi perspectiva humana, yo pensaba, esos bichos no pueden estar vivos, esos bichos tienen pulmones. En ese momento yo pensaba como una cabeza muy humana. Entonces yo decía, bueno, no, esos bichos ahí se van a morir. Estuvieron el viaje encerrados, sin oxígeno, ¿cómo pudieran sobrevivir? Bueno, los saqué, los coloqué en un costurero. Ese fue esa foto que ustedes ven, es uno de mis costureros que tenía en ese momento. Los puse ahí en la cocina de mi casa y siempre atenta a ver qué pasaba, haciendo las labores de la casa y mirándolo. Una noche, en silencio, mientras yo me quedaba a bordar en la cocina, escucho un ruidito como raro. El bicho canasto caminando con su casa a cuesta, haciendo equilibrio por el borde de la caja de costura. Para mí fue, wow, ya, la alegría enorme y volver el corazón al cuerpo, porque tenía bicho canasto. Y en ese momento yo dije, bueno, a criarlos. Y si bien había leído mucho, ahora tenía que poner en práctica todo lo que había leído. Entonces empecé a generar estas casitas para bichos canastos, que son un habitáculo de madera cubierto con tela mosquitera y una puerta adentro. Y la puerta es para que yo pudiera abrir y poder otorgarle al bicho la comida que necesita para vivir y para fabricar su canasto. Entonces, con mucha paciencia comencé en el año 2012 estos viveros, esta imagen que ustedes ven ahí, que yo le llamo fábrica textil, que después, más adelante, fue cambiando y fue el proceso de 10 años que se fue modificando, en la que yo fui aprendiendo también y que nos fuimos criando con el bicho. Así que bueno, el bicho canasto, que ustedes ven en la segunda imagen, tiene un proceso similar al de las mariposas, pasa por estados de huevo, larva, pupa y adulto. Tienen color así medio amarronado, verde amarillento. En realidad no son muy agradables verlos, tienen patas verdaderas y patas falsas, como muy pinchudas. Tienen glándulas con las que fabrica su propia seda. Con unas patas va cortando las hojas y va
también con partes de esas glándulas elaboran seda. Bueno, y como ya les dije antes, va agrandando su canasto a lo largo de su ciclo vital, que es de 1 año. Entonces yo espero 1 año para retirar los capullos vacíos y a veces un poco más, porque ante los cambios climáticos esto interfiere mucho en el bicho, lo estoy notando ahora, entonces hay veces que lo dejo un poco más de 1 año. Entonces, comen todo, comen desde un cactus, desde hojas, todo a su paso, comen todo, no discriminan nada. Y bueno, tiene sus enemigos naturales y el humano, que interfiere mucho para la subsistencia de su vida. El bicho canasto yo lo recibo muchas veces en estadio adulto, así como se ve en la imagen. Ellos llegan en estadio adulto, yo los incorporo en los viveros y los alimento. El macho se convierte en mariposa, vive 2 o 3 días, copula y muere. Esa es su función y su ciclo termina un poco antes. La hembra, si es fecundada, queda en el capullo, trata de subir en lo más alto que hasta donde pueda llegar en los viveros hasta el techo o si en estado natural en una rama alta hasta donde pueda llegar y ahí queda. Pasa un tiempo donde en apariencia no pasa nada, pero en realidad está pasando todo, porque la hembra muere dentro y los huevos, que son las futuras larvas, se alimentan del cuerpo de la hembra. Y quedan allí alimentándose hasta la primavera, donde empiezan a nacer. Entonces ellos, esa es una larva recién nacida. Las larvas en septiembre, octubre, que es la época que nacen, se desprenden de los capullos, salen. Las primeras larvas solamente tienen la función de tirar las primeras hebras de seda y mueren. Y sobre esas hilitos de seda que fueron tensados, se fueron hilados hasta el piso o hasta unas ramas cercanas, comienzan a bajar el resto de las larvas. Las larvas se mueven muchísimo, son veloces, como gusanitos que se van moviendo intrincadamente hasta llegar a las hojas y desde el momento que bajan se alimentan con hojas que encuentran a disposición cualquiera y empiezan a cubrirse con seda que fabrica su propio cuerpo. Las primeras capas son con seda. Ahí se puede ver el registro de esas huellas que hacen las primeras larvas. Nacen muchas. Yo no puedo decir exactamente la cantidad, pero pueden ver en la imagen que a lo mejor en 20 centímetros la cantidad de larvas que se desprenden de los capullos. No todas sobreviven, pero las que sobreviven van agrandando un tamaño. Esta a lo mejor tiene 10 días, hasta que cubren su capullo de seda con palitos. En los primeros días, ellas se escapan por los agujeritos de la tela mosquitera. Y yo tengo el trabajo de juntarlas con un palito a la tarde y volverlas a introducir en los viveros. Hasta que toman este tamaño que ya no salen, no pueden escapar. Esto es algo que yo estuve en conflicto mucho tiempo, porque lo ideal sería que que estas larvas no salgan y yo tener más tela. Pero en realidad después de un tiempo lo pensé y esto era un pensamiento muy humano.
Entonces, ¿por qué no permitir que ellas también, que estas larvas pudieran repoblar la ciudad en donde vivo? Entonces otras personas también pudieran conocer al bicho canasto. Así que es algo que yo me permito, algo que pueda vivir y cuidar, y que después de un tiempo pude pensarlo, que ellos también pueden elegir quedarse en los viveros o se puedan ir. Entonces este trabajo de recolección lo hago hasta llegar un momento en que no puedan escapar. Y hasta que llegan a un punto, continúan los meses hasta que vuelvan a cumplir su ciclo anual. Ellos siguen viviendo dentro de los viveros, yo los sigo alimentando con plantas que compro del vivero o plantas de mi jardín o hojas que voy podando hasta que llegan a completar un tamaño y vuelven a completar el ciclo anual de un año con nuevos nacimientos. Entonces yo, como hace mucho tiempo que lo estoy haciendo este trabajo, empiezo a hacer un archivo. Este fue el primer tela que hice, que le saqué algunos palitos, pero a mitad de camino decidí que no debía sacarlo. Si se alimentan con algarrobitos, como es en este caso, un algarrobo negro, su tela es de algarrobo negro. Este es un mix de tela de un año que se alimentaron con diferentes tronquitos y árboles que había disponibles. Y así el manto se fue agrandando. Y en este proceso yo guardaba una seda que en un principio yo pensaba que era un descarte, pero en realidad yo lo fui guardando hasta construir esta piel de seda, que es un afieltrado de seda, tal cual lo hace el bicho, uniendo, apelmazando y hasta pegando seda, y que es una seda que cubre no todos los bichos canastos, solamente algunos bichos canastos hacen como una sobrecapa de seda y es la que uso para construir esta piel de seda. Y con esto, que yo pensaba que era un descarte, pero sin embargo lo guardaba. Entonces el descarte no fue tanto como yo lo pensaba. Y en esto de el vivero, que es mi laboratorio en mi jardín, en un momento pensé que tenía que generar un dispositivo donde el humano se pudiera introducir, donde el humano tuviera que agacharse y hacer esa reverencia, porque en donde se iba a introducir lo que iba a estar adentro era importante. Entonces, bueno, fue esto que pensé en este vivero con forma de domo, con una puertita y adentro especies vegetales, plantas de mi jardín y el bicho canasto. Y también algunos insectos que se pudieran colar y que yo no pudiera percibir a simple vista porque se han colado arañas. Hay otros insectos que viven en las raíces de las mismas plantas que las que yo no veo. Entonces hay como un sistema de varias especies, pero la intención siempre fue esta, de que el humano se tuviera que agachar y pudiera pasar. Ahí se ve la puertita y donde uno pudiera conversar. Y también generar esto, un micromundo, un microclima, un espacio de cuidado entre especies vegetales, insectos, y que el humano pudiera entrar o no, que pudiera habitarlo o no, y si lo habitaba y si decidía habitarlo, cuáles iban a ser las interferencias que trajera el humano. Y además, cómo conectar con esa naturaleza que vive dentro de ese vivero. ¿Qué conversar dentro de ese vivero? ¿Podríamos conversar futuros posibles o no?
como un mundo de interrogantes dentro de ese vivero, y eso me lo posibilitó el criar bichos canastos y estar, porque en un momento, entre todo este tiempo, no me podía meter en el vivero, entonces mi inquietud era esa, ¿qué pasaba ahí adentro? Entonces, en este punto, llegué a este punto, en estos 10 años, o tal vez más desde lo que venía ahí pensando, es, ¿qué son los bichos canastos para mí? ¿Qué es este manto? ¿Qué son estos bichos canastos? ¿Son obreros que trabajan para mí por protección, casa y comida? En un momento yo me pregunto, los bichos canastos son como mis hijos a los que yo cuido y protejo. ¿Cuánto de bicho canasto tengo yo? Entonces, en este tiempo de trabajo donde yo me emparento con el bicho y me empiezo a preguntar, ¿cuánto tiempo le dedico al trabajo? En un punto me he convertido en un autómata, en donde trabajo por protección, casa y comida. Y ahí es una artillería de preguntas, y me llego al manto que es el símbolo de resistencia, y puedo volver a lo primitivo, a lo esencial, a lo que me llevó a esto, y reconocerme como parte de esta naturaleza ya domesticada, no pensada como una naturaleza ideal, ni es otro tipo de naturaleza. Entonces, bueno, aquí llego a este punto donde me encuentro nuevamente con el bicho y, bueno, hasta acá llegamos con esto que es laboratorio textil. Después mucho más de pensar a esta naturaleza, pero bueno, quise enmarcarlo hasta acá, con muchas preguntas que me trae el bicho a mí, que me trae este vínculo con el bicho y con las otras especies con las que se alimenta el bicho, también con los enemigos naturales del bicho, como parte también como un bicho que habita el jardín de mi casa. Así que ahora más o menos en tiempo quiero dejar abierta a preguntas, a comentarios, a dialogar, a conversar, como este dispositivo. Pueden levantar la mano si quieren. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, ahí empiezan a aparecer en el chat. Susana. Sí, yo más que, bueno, primero decirle a Karina que qué maravilla el arte. Yo he tenido la posibilidad de ver la fabricación de la seda en Tailandia y cómo, digamos, sin preguntarse qué es la vida, qué es este ser, bueno, los ponen en agua hirviendo para que no rompan el capullo y poder tener una fibra más larga de seda, ¿no? Pero es una conducta que es automática, ¿no? En ellos. Y bueno, frente a la poesía de Karina, me queda solamente preguntarle si lo ha leído a Philip Descola, porque lo que ella hace es exactamente lo que él refiere en su trabajo sobre naturaleza-cultura, ¿no? Esa integración de naturaleza-cultura que él ve en ciertas comunidades indígenas es exactamente lo que está haciendo Karina desde su jardín en Santa Fe, ¿no? Me parece de una belleza así, tal vez quede cursi, pero yo le aplicaría el concepto de sublime, ¿no? Ese concepto de sublime del romanticismo me parece que aplica. Bueno, exquisito. Ay, gracias, Susana. No leí a ese autor. Sinceramente no lo leí. ¿Me podés repetir el apellido? Sí, Philippe Descola es francés, es un antropólogo francés contemporáneo, que se sitúa dentro de ese quiebre en antropología que es la integración de naturaleza y cultura, y como él la ve en distintos trabajos de campo, en distintas
tribus y poblaciones indígenas en América. Sí, lo voy a leer, lo voy a buscar. Y en realidad yo conozco el proceso de fabricación de la seda, del gusano de seda, pero también uno tiene que conectarse con los seres, porque en realidad uno también se alimenta con seres vivos. Entonces ahí está en esto de emparentarse, tomar solo lo necesario, agradecer lo que uno consume, porque uno también consume, y ser respetuoso de la naturaleza, me parece que va por ahí. Así que bueno, como aporte te podría decir eso. ¿Qué pasa con el consumo? Y es lo que me pasa a mí. Uno trabaja solamente para consumir algo que a lo mejor no sé si es necesario. Y bueno, como estar por lo menos a conciencia. Ya con estar a conciencia es un montón. Yo creo que es un montón. Gracias, Su. Karina, ahí Nélida te hace una consulta, bueno, dice muy bello, te consulto si para vos ha sido un modo de restituir ese mundo mágico de la infancia. No fue, porque digamos que mi infancia no fue fácil tampoco, entonces no fue restituir, no. Para mí fue aprender con el bicho. Eso fue, criarme con el bicho. Para mí fue eso. Y me sigo dando cuenta de muchas cosas, porque en todo este proceso hubo momentos que me enojé porque mi vecino fumigaba y me mataba los bichos, sentí certidumbre porque el bicho no nacía o en qué momento sacar el bicho, con la propia familia, porque mi propia familia dice, estás más pendiente del bicho que de nosotros. El bicho yo pasé por muchas etapas hasta darme cuenta y sigo dándome cuenta y sigo aprendiendo. Así que para mí el estar conectada, más que eso como adulta, es como el aprender, el darme cuenta, ver lo invisible, primero pararme, tener que pararme en esto que uno anda y pararme en el tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y el tiempo que yo le dedico al bicho es enorme. Entonces, bueno, pararme, darme cuenta y tratar de ver eso pequeñito, eso que es sensible. Por eso esto de hablar, empezar a hablar con seres sensibles, ¿eh? Y conectarnos. Yo creo que más que de la infancia es en mi adultez, no, sí, estar ahí presente, en tiempo presente. Es eso. Laura dice, como primer comentario, quisiera decir que me parece que es una propuesta súper pensada, muy genuina y muy sensible. Y la pregunta es, ¿qué tiempo te llevó el darte cuenta de que estás trabajando junto con los bichos canasto? Es decir, sin esa instrumentalización que a veces surge en prácticas artísticas que articulan con entes vivientes. Mira, darme cuenta fue, yo quiero criar bichos canastos. Y sabía que era para una construcción textil, porque yo soy artista textil. En ese momento yo lo quería hacer y empecé a investigar. Ahora, me dejé ir, porque si yo le ponía cabeza y me ponía a pensar lo que estaba haciendo, no sé si lo hacía. Yo no sé si empezaba a bajar, decir, ay, bueno, ¿qué soy? ¿Soy artista o soy científica? Si yo me ponía a replantearme eso de entrada, no lo hacía, porque le iba a poner mucha cabeza. Entonces, mi primera impresión fue dejar y hacerlo, y hacerlo. Y en ese hacer me encontré que los bichos nacieron en cautiverio, en mi casa. Entonces ahí fue el primer shock para mí. ¿Qué hago? Estoy
soy artista, crío bichos canasto, que está en relación con la ciencia. Estoy trabajando con vida, con mi propia vida, con la vida del bicho y de todos los seres que habitan en el jardín. Y además un modo de activismo, un activismo amoroso, porque el activismo no tiene que ser ir a la batalla y a la crueldad. No, es un activismo amoroso. Entonces, fue fue el darme el tiempo, no fue enseguida. Primero fue en la etapa de dejarlo, que esto, bueno, soy la loca de los bichos, ahí, y que nadie entendiera qué haces con bicho, por qué criar bicho, por qué no, criar gusano de seda, que es más fácil. ¿Por qué el bicho canasto y no otro bicho? Y bueno, pero porque el bicho canasto es de acá. ¿Y en qué momento en qué momento de nuestra memoria no nos dimos cuenta que el bicho canasto no está más? Entonces, bueno, eso. Como ese proyecto que encierra tanto, y al principio no le puse cabeza. No, porque si no, no lo hacía. Es así. Por ahí hay una mano levantada. No se te escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué tal? Tenía una consulta un poco más técnica, relacionada con la materialidad. ¿Cómo fue para vos pasar a trabajar con este nuevo tipo de fibras? Porque vos venís del arte textil. ¿Pudiste trasladar las técnicas y herramientas de fibras más tradicionales o hubo una instancia más de invención de técnica, de herramientas o podías Mira, en traducirlo? eso, porque mi trabajo es criar el bicho. Entonces yo tengo que alimentar el bicho para que el bicho, y según con qué árbol y plantita lo alimento, el bicho va a hacer la tela. Por eso eso es algo que excede a una técnica, pasa por otro lado. Por otro lado, una vez que yo tengo el bichito vacío, esperando, últimamente, bueno, yo ya les dije, espero más de un año, porque no quiero, iría contra mi propia fábrica textil, matarlo antes. Yo abro la tela, como me habían enseñado Tona, la limpio, no la curto, no hago el curtido que hacían las mujeres hace muchos años atrás, y las empiezo a unir. Ahora, ¿cómo unirlas? Eso sí fue algo pensado. ¿Qué usaba? ¿Máquina de coser? No porque me estaba yendo a algo industrial. No quería eso. Y fue esto también para mí, pasar por un proceso de cómo pruebo. Las pocas telas que tengo, puedo llegar a dañarla. Entonces, atreverme a tocar la tela, empezar ahí a repensar y no poder practicar. Y irme a la tela sin error. ¿Qué hacía? ¿Cómo unirla? También esto de unir, que eso sí, yo lo pensaba como una puntada de costura. Después en la última muestra yo lo descubrí que era un bordado desprolijo, y no es que no esté hecho con esmero, está hecho con esmero, pero está desprolijo y tuvieron que pasar 10 años para que yo me diera cuenta que es como hasta un gesto de rebeldía al deber ser. Míralo como es el tiempo y el proceso, y darme yo mi tiempo, decir, sí, hay un sistema del arte que te pide qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, detallando todo, pero hay mi propio hacer. A ver, ¿por qué yo opté? Y claro, después de un tiempo yo me di cuenta que también es un gesto decir al deber ser como mujer, porque esto es una costura, una puntada, está relacionado a lo femenino, esto de unir este bicho que está. Entonces digo, bueno, no, claro, ahí estaba. Tuvo que pasar un tiempo hasta que yo darme cuenta, pero también permitirte esto que nos está, decir, bueno, sí, lo hago así, después veré.
Pero sentir eso, es permitirte el sentir a vos misma. Decir, bueno, lo hago, no importa si no participo en un concurso, si no, lo hago porque hay algo que yo tengo que aprender de esto y darme cuenta. Entonces, fuera de la técnica, y también pienso que el artista tiene que, no me gusta encasillar al artista dentro de una técnica, sino que uno lo que recibe tiene que ver qué necesita ir aprendiendo. Yo ahora estoy escribiendo y no soy escritora, pero estoy buscando la manera y personas que me capaciten para poder aprender a escribir y contar esta historia, para que quede en papel. Entonces, bueno, es eso también. Permitir, sí, obviamente, que me encuentro que digo, uy, mirá en lo que me metí, la escritura, no es fácil. Para mí me es fácil más la palabra, pero bueno, la palabra hablada, el conversar. Yo lo mío siempre lo hice conversando con mujeres o hasta con los propios bichos. Entonces, bueno, es esto, que el textil, si bien hay una técnica, es como que en un punto uno tiene que alejarse de todo lo aprendido y bueno, y animarse y probar. ¿Qué? Probar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ahí en el chat igual, Karina, hay un montón de comentarios muy lindos. Cuánta Sí, sensibilidad estuve en tu viendo algunas, discurso. sí. Qué hermoso trabajo. Sí, estuve a ver qué miro. Me quedo pensando en eso que decís, Karina, de cómo en ese vínculo que estableces, en esa relación, ese diálogo, en esas cuestiones de que por ahí, cómo los mirás, ¿no? Si en algún momento pensaste que eran como obreros trabajando para vos, como hijos, como no hay toda una cuestión de intentar definir ese vínculo poniéndole, ¿no? Como o emparentarlo a vínculos que tenemos entre la misma especie, entre humanos. En ese intercambio, ¿qué crees que vos les das y qué crees que ellos te dan, ¿no? Lo que más me llama la atención, digamos, de toda esta relación que nos vas contando, es el tiempo, ¿no? De espera, eso que decís vos de detenerte, ¿no? Que sentís que sí o sí tenés que frenar y detenerte para, ¿no? Como para decodificar sus signos, como, ¿no? Rastrearlos, encontrar puntos de encuentro y de diálogo. Sí, primero fue el tiempo. Después generar un espacio de cuidado y siempre pensando hasta dónde. Y después el vínculo es indescriptible. Y esto de ponerle, ¿qué son? Son obreros, son mis hijos, esto también es muy de humano. También me tengo que pensar yo como un bicho, como un ser que habita el propio jardín. Y hay algo que yo veo en el hacer. Los bichos los encuentro yo. No es fácil encontrarles, los encuentro. Los he encontrado en viajes, los he encontrado, no sé, en el puente carretero de Santo Tomé. Me he ido con los amigos a buscarlo porque sé que ahí hay bichos. Los termino encontrando o me los traen. Entonces el vínculo es eso que no vemos también. Y es la relación de cuidado, y me ha pasado que el bicho ha salido de los viveros y después volvió. Entonces hay algo que es indescriptible, que hasta es esto de una vibración, que el bicho vuelve. Es algo que entonces digo, bueno, ¿por qué crió bicho canasto y no crío otro? Porque también, bueno, me emparento con el bicho y la relación ya es tan profunda que va a continuar. Yo ahora estoy pensando en un viaje y digo, uy, habrá bichos canastos, y muchas veces me voy pensando, no voy a buscar bichos canastos, no voy a mirar árboles, no voy a pensar en bichos canastos, y los termino encontrando. Y es algo que yo no puedo describir a esta altura. Mi vida fue así,
10 años y más de relación con el bicho, porque yo a veces digo, uy, no lo pensé cuando era niña, no hubo algo ahí conectado, no lo sé. Pero bueno, llegamos a este punto. Presente es esto, es la relación que tengo de cuidado con el bicho y todo lo que me permite hacer esto, que es hasta este vivero, este dispositivo donde los humanos puedan habitarlo y podamos conversar adentro. Así que bueno, es todo. Bueno, acá algunos comentarios. Magdalena dice, un trabajo lleno de paciencia y amor, precioso. Laura, me parece súper importante que pongas como centro del trabajo el vínculo y no el producto. Y Lucrecia dice, se me vino a la cabeza, perdón si lo leo mal, Byung-Chul Han, cuando dice que el sentido del tiempo es distinto, que el jardín tiene su propio tiempo. Vos en tu obra le das un lugar muy espacial al tiempo de esos otros. Sí, vos sabés que es algo que me está pasando últimamente, es que relaciono el tiempo con los olores también. Los olores son indescriptibles, son propios, tienen un momento y el tiempo es muy similar. Y cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene que empezar a valorar su tiempo. Y hoy el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, ¿en qué gastamos el tiempo? Y entonces, ¿en qué? No sé, es gastar o en qué invertimos el tiempo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Eso sería como esto. ¿Qué hago con el tiempo? Bien. Gracias. Hermosa obra, poesía, a pesar de que decís que no sabes escribir, dice Susana, poesía como hablas y vivís. Bueno, Magdalena, creo que algo habías dicho sobre esto. Pregunta, ¿te dieron ganas de ir conociendo otros bichos, descubriendo otras vidas? Muchas, muchas ganas en este tiempo, porque esto me permitió observar otros insectos y el comportamiento que tienen los otros insectos. Porque si bien el bicho tiene un tiempo de septiembre a mayo, muy movido, donde me tiene muy como hasta entretenida, me tiene captada, después los otros meses es como que no pasa nada, no ves nada. Voy, abro la puertita de los viveros y el bicho está quietud. Entonces también eso me hace ver a otros insectos, la convivencia de otros insectos, de las plantas, de los pájaros, y eso me permite como ir como observando y escribiendo. Como es propio mío, digo, no lo voy a traicionar al bicho y no voy a crear otros bichos. Me voy a mantener con el bicho canasto para no traicionarlo. Pero me dan muchas ganas de hacer criaderos de bichos, pero bueno, ahí le pongo cabeza, ¿eh? Ahí le pongo un poquito de cabeza y digo, no voy a traicionar al bicho, seguimos juntos. Bueno, Mariela dice, como dice Donna Haraway, crear parentesco, ¿no? Bueno, es un poco esto que estás hablando, que empieza a suceder, digamos, el vínculo como a querer expandirse, como a entender que es todo un sistema, ¿no? Como que hay algo que conecta a todas las formas vivientes. Bueno, dice Mariela, realmente te escucho y es hermoso lo que describís y cómo lo haces. Bueno, en el chat acá no veo nada más, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta. Si no, vamos a ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias a Karina principalmente por su tiempo, por su disponibilidad. Bueno, a quienes participaron y se sumaron al seminario, al equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación por toda la asistencia técnica y a Anto que estuvo ahí detrás
también en la asistencia técnica en vivo. Bueno, y a los integrantes del GEBAT por siempre sostener el lugar de trabajo de investigación y divulgación de lo que hacemos. Próximamente tendremos una página web, nos pueden seguir también por las redes sociales, por Instagram. Bueno, y mañana los esperamos y las esperamos a las 11 para el último encuentro. Vamos a contar con la presencia de Virginia Huitrón y va a estar moderada por Eric Hirtfeld el encuentro de mañana. Así que nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo, Cari. Ahí está. Ay, se fue Cari. Bueno. Se fue Cari. Bueno, buenísimo, Caro. Bueno, gracias, Lucía. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos Mañana. Besitos. Chao, chao.